Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Balduino IV. Sí, señores, el famoso rey leproso, uno de los reyes más recordados de toda la cristiandad. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. El hombre nace en el siglo XII después de Cristo, en el año 1161, en el reino de Jerusalén. Era hijo de Amalarico I, rey de Jerusalén. Y Amalarico I se había casado con una mujer llamada Inés de Courtenay. Mi hermano, eso había sido todo un escándalo en la época, porque al parecer Inés ya estaba comprometida con otro noble, pero Amalarico I era el rey, mijo. Este man no le importó nada, pasó por encima de todo mundo, le gustó, se casó con ella y tuvieron dos hijos, Balduino IV y su hermana Sibila. Resulta que Amalarico I fallece en el año 1174, no sin antes asegurarle el trono a Balduino, pero este tenía 13 años únicamente, era un niño y no podía gobernar hasta que cumpliera los 15 años. También en esa época se descubría que Balduino sufría de una terrible enfermedad, que era la lepra. Señores, la lepra era una bacteria que causaba inflamación, causaba daños en los nervios, daños en la piel y conducía a debilidad muscular e insensibilidad. Básicamente el niño no podía sentir ningún dolor. Y esto lo descubre su tutor, Guillermo de Tiro, al ver que Balduino está jugando a pellizcarse con otros niños y este, al no sentir ningún dolor, pues da los primeros síntomas de la enfermedad. Obviamente, ni él ni nadie dijo absolutamente nada, comieron callados porque era el príncipe, papá. Y la enfermedad de la lepra en esa época se asociaba a una maldición divina. Entonces decir que el príncipe tenía lepra era decir que el príncipe estaba maldito. Todo el mundo se quedó callado y dejaron que el tiempo siguiera transcurriendo. Resulta que al reino de Jerusalén llegó un hombre llamado Raimundo III de Trípoli. Él era el familiar más cercano de Balduino en ese momento y fue quien se convirtió en el regente. Él iba a mandar el reino hasta que Balduino tuviera la edad para hacerlo. En esa época también estaba teniendo bastante relevancia un personaje llamado Saladino, el gran rival de Balduino, mi hermano. Saladino era una persona, un musulmán, que había obtenido muchísimo poder porque había muerto Nur al-Din, uno de los líderes más grandes de la región. Y esto había sido aprovechado por Saladino para poder obtener todas sus tierras y obviamente engrandecer su ejército. En ese momento Saladino se dio a la conquista de Egipto, Siria y Damasco y ya era prácticamente vecino del reino de Jerusalén. Prácticamente este man quería hacerse con el control total de todo Oriente Medio, papá. Y también estaba dentro de sus planes el conquistar Jerusalén. Mientras tanto, Balduino fue creciendo hasta llegar a los 15 años y fue coronado rey de Jerusalén. Este pelado se iba a embarcar en la tarea de defender el reino a capa y espada, mi hermano, sin importarle que tuviera una enfermedad que lo estuviera matando poco a poco. Póngale cuidado. Lo primero que Balduino hace, ya como rey y con el control total de sus tropas, es joderle la vida a Saladino. El hombre dice: este man ya tiene mucho poder en la región, no voy a permitir que siga obteniendo más poder. Y lo que hace es que reúne su ejército y empieza a eliminar a los ejércitos de Saladino en las regiones de Egipto, Siria y Damasco. Cuando Saladino se entera de esta acción por parte de Balduino, el hombre da la vuelta a las conquistas que estaba realizando y pone sus ojos en Jerusalén. El hombre dice: me cansé de este culicagado, voy a tomar Jerusalén, voy a conquistar ese reino para acabar con ese problemita. Así decía Saladino en el momento. Y se llega el año 1177, papá, uno de los años más importantes en la vida de Balduino y en la vida de toda la cristiandad de la época. Resulta que este peladito, con 16 añitos, protagoniza una de las batallas más épicas de toda su vida. Póngale cuidado. Saladino furioso porque le habían acabado con los ejércitos de Siria y Egipto, decide marchar sobre Jerusalén. El hombre está decidido a conquistar Jerusalén y se lleva aproximadamente unos 27.000 hombres. Mientras tanto, Balduino logra reunir aproximadamente 4.000 soldados y unos 300 caballeros templarios. Sin embargo, en esas condiciones, moribundo, casi lisiado, es capaz de montarse en su caballo con espada en mano y él mismo, enfrente de su ejército, los guía para la batalla contra Saladino. Hágame el berraco favor.
Y usted que se queja de que le traquea la rodilla cuando se sienta, este hombre estaba liderando todo un ejército casi moribundo. La táctica que utiliza Balduino para engañar a los musulmanes es hacerles creer que se va en retirada sin antes pelear. Obviamente Saladino lo que cree es que tuvieron miedo y se están retirando, por eso no presta mayor atención a los movimientos del rey. Sin embargo, Balduino, en una ingeniosa movida, lo que hace es que los coge desapercibidos en la retaguardia y con una carga descomunal, esos 4.000 hombres se enfrentan a los 27.000 soldados de Saladino. Como los cogieron con los pantalones abajo prácticamente, estos 4.000 hombres logran darle un golpe fatal al ejército musulmán, eliminando aproximadamente unos 15.000 soldados. Es tanto así que fue el mismo Saladino quien le tocó huir, ya que gracias a su escolta personal, que se sacrificaron por él, logró salvaguardar su vida. De esta manera es como obtiene Balduino, un hombre moribundo con 4.000 soldados frente a 27.000 musulmanes, la victoria más épica de toda su vida, y se asegura de esa manera de salvar todo el reino de Jerusalén de la destrucción total. Hágame el berraco favor. Por su parte, Balduino había perdido aproximadamente entre unos 1.000 a 1.100 soldados, papá. Esto había sido una victoria aplastante sobre todo el ejército musulmán. Desafortunadamente, a medida que iba pasando el tiempo, Balduino se iba enfermando más y más, y esto hizo necesario que se encontrara a un marido adecuado para casar a Sibila. En caso tal de que éste falleciera, hubiera un rey que pudiera gobernar sobre el reino de Jerusalén. De esta manera se escoge a Guillermo de Montferrat, un noble que estaba emparentado con diferentes casas reales de Europa. Guillermo se casa con Sibila, la embaraza, pero desafortunadamente muere antes de que ella pueda dar a luz. Cuando el niño nace, lo nombran Balduino V, y es el mismo Balduino IV quien lo nombra sucesor y heredero al trono. En esta época también se logra una tregua con Saladino, y en este periodo es cuando Raimundo III, el antiguo regente, intenta hacerse con el poder en Jerusalén por medio de un golpe de estado. El hombre pensó que podía hacerse con el poder porque el rey estaba enfermo, pero se equivocó. Este peladito así, enfermo, moribundo, fue capaz de seguir gobernando. Resulta que la tregua que se tenía con Saladino se rompe porque un noble llamado Reinald, bastante allegado a Balduino, ataca en diferentes ocasiones las caravanas musulmanas. Esto hace enfurecer a Saladino. El hombre rompe la tregua y se embarca nuevamente con su ejército para lo que sería la conquista de Jerusalén. De esta manera, nuevamente Saladino se va al ataque y esta vez sitia un castillo muy cerca de Jerusalén. Balduino se entera y este peladito, mi hermano, ciego, sin poder usar las manos ni los pies, se pone nuevamente a la cabeza del ejército y se va al encuentro contra Saladino. Este man sí era un rey de verdad, este man no le tenía miedo a nadie. Resulta que acá se da una batalla muy famosa también, llamada la batalla de Le Forbet. Y Balduino, nuevamente en inferioridad numérica, es capaz de darle sopa y seco a las tropas musulmanas, las vence y hace que retrocedan. De esta manera, y luego de algunas otras victorias donde logró defender el reino exitosamente, llega el año 1185, Balduino ya con 24 años, y luego de luchar contra la enfermedad de la lepra, esta lo vence. Fue la única batalla que no pudo ganar. Muere de esta manera un rey cristiano que nunca pudo ser vencido por los musulmanes, y que desafortunadamente 2 años después de su muerte es que Saladino logra hacerse con todo el reino de Jerusalén. Muchachos, esa fue la historia de Balduino IV. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me digan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. Gracias por estar acá, parceros. La buena.